La Kaaba, que en árabe significa cubo, es conocida como la casa de Dios por los musulmanes. Oremos todos juntos para Ele, para que o Senhor o abençoe e Nossa Senhora o proteja. Pai nosso que estás... Para mí Dios es una representación de una necesidad que tiene el hombre y es la de trascendencia. Entonces, por supuesto que la vida es, la historia hace parte de la vida y por supuesto Dios, en la manifestación que sea, en la cultura que sea, de la manera que ese ser humano lo represente, existe siempre mediando en todos los pensamientos y en todas las acciones de la vida. Podríamos hablar de Dios está en la historia o la historia está en nombre de Dios. Para resolver esta enigmática pregunta, tenemos que hablar de la historia precisamente antes, durante y después de Cristo. Hay un concepto que es el concepto judeocristiano, que es el que manejamos acá en Colombia. Pero cuando hablamos de Dios, pues la humanidad siempre ha tenido un Dios, ¿sí me entiende? A través de la historia, sí. Porque en la antigüedad el hombre pues, siempre ha buscado explicar las cosas que no entiende. Y dijo, esto lo hizo Dios. Por decir, antes adoraban al sol, ese era su Dios, o la luna. Después dijeron, no, hagámoslo más humano, ¿cierto? Entonces ya dijeron, ve, tenemos el dios del trueno, por decir en Noruega, Thor, Zeus en Roma, ¿cierto? El dios del sol, Quetzalcóatl en México, Osiris en Egipto. Y, o sea, en cuanto a Dios como concepto, siempre ha estado. Dios es un soberano, porque si Diosito no estuviera con nosotros que fuera del mundo. Porque yo tengo un problema, se lo entrego a Dios y Diosito todo me lo soluciona, gústele o no les guste, que hay gente que dice que no existe Dios. No, pues, ¿qué es Dios para mí? No tengo un concepto de un Dios, pues, o sea, por lo menos como está actualmente concebido, no. Un Dios, o sea, un ser ahí que creó todo de la nada en 7 días, no tiene mucho sentido para mí, un ser tan sobrenatural. Por ejemplo, yo soy muy crítica de la Iglesia como tal, como institución, pero no de ese ser que representa a la Iglesia nuestra, que es Jesucristo. Bueno, el catolicismo pues, como religión, como movimiento, o sea, y hablo de los jerarcas, pues, que son los más principales. Ese movimiento yo he estado muy en contra de él, por todo lo último que ha pasado, en cuanto a los sacerdotes, pues, la pederastia que ha sido tan común en eso. Pero en cuanto a los creyentes como tal, que son buenos, o sea, yo no tengo nada en contra de eso, ¿cierto? Yo lo que critico es cómo utilizan las creencias de las personas humildes para ejercer poder. Nietzsche decía que si Dios no existiera habría que crearlo, porque realmente es vuelvo y digo, es una necesidad de ese contacto con el ser, con uno mismo en últimas, que es el ser interior, a través de esa trascendencia. Yo lo que digo es que históricamente el ser humano siempre ha buscado adorar a un Dios, ¿cierto? Porque no entiende lo que pasa a su alrededor. Pero hoy en día la ciencia está tan avanzada que podemos encontrar casi cualquier respuesta a cualquier pregunta a través de explicaciones lógicas, y eso lo da la ciencia. Eso es lo que se conoce como el Dios de los huecos. ¿Qué quiere decir? Ah, yo no sé qué pasa acá, Dios lo hizo. Pero entonces la ciencia dice, no, momentico, esto pasa por algo sobrenatural, por algo natural, sí, se puede explicar a través de las leyes físicas, de la ciencia, de la experimentación. Dios sí tiene que ver con la historia, pero mucho, porque la religión que nosotros nos enseñaron es muy sagrado, porque si uno no está con Dios, ¿quién está contra nosotros? ¿Ah? Quien practique una religión, independiente de la que sea, si la que cree en ella
y la practica, se va a salvar o se va a condenar según lo que con ella haga. Por decir, decían, ¿cómo comprueba que Dios no existe, cierto? Sí, pero ¿usted cómo comprueba un negativo? ¿Usted cómo me comprueba que acá no existe un dragón de 7 cabezas invisible que escupe fuego azul? O sea, usted no me puede probar que no existe eso. O sea, ¿lo ve? No, pues no existe. O sea, antes pruébeme que existe un ser como tan... O sea, la carga de la prueba está en la afirmación. Si usted me dice que existe un ser tan poderoso, pues deme alguna prueba más allá de la Biblia, hablando pues del Dios judeocristiano, o también los mismos musulmanes, si Allah existe. A mí no me diga, no, que se creó todo, no. Muéstrame realmente cómo es eso. Unos desde la fe, otros desde la razón e incluso otros desde la tradición. Podemos identificar que cada una de estas personas son muy diferentes. Su contexto social, su educación, sus familiares y amigos influenciaron mucho en su pensamiento y en lo que son hoy en día. Por más buenos argumentos que tengan, todavía la ciencia no puede comprobar si hay un Dios o un ser superior en el mundo. Por lo tanto, no sabríamos si Dios está o hace parte de la historia de la humanidad.